Hola, vamos a empezar esta materia que es Análisis Matemático 1 para la licenciatura en Computación y Cálculo 1 para la licenciatura en Matemática Aplicada. La sugerencia es que en estas clases, que son un poco teórico-práctico, le podemos decir, vayan siguiendo el video, pero también vayan tomando apuntes de la materia para poder tenerlos a mano cuando vayan a resolver los ejercicios. Entonces, con el video en mano vayan poniendo pausa para copiar o para terminar de reflexionar sobre los temas que vamos viendo. Y lo otro que les voy a sugerir fuertemente es que, además de ver los videos, vayan a los encuentros presenciales para poder sacarse todas las dudas. En esta primera clase vamos a empezar haciendo un repaso de lo que fue el curso de nivelación. Todos los temas que vamos a ver hoy ya los han visto y ya han resuelto ejercicios de este tipo, pero lo que les quiero pedir es que vayamos viendo por qué hacemos lo que hacemos cuando resolvemos operaciones simples en principio, ¿sí? Vamos a empezar con un repaso de lo que son los números en general. Conocemos diferentes conjuntos de números. De paso vamos a ir introduciendo la notación que vamos a utilizar en las siguientes clases. Y vamos a ir repasando un poco el tema de conjuntos, que lo vamos a utilizar a lo largo de toda la materia. Bueno, empezamos con los números más básicos, que son los números que utilizamos para contar, que le llamamos números naturales. Vamos a utilizar esta n para denotarlos, y que son simplemente 1, 2, 3, es un conjunto infinito, ¿sí? Los números enteros, que los denotamos con una letra Z, incluyen los enteros negativos, los enteros positivos que coinciden con los números naturales y el 0. Entonces acá tenemos algunos ejemplos: menos 3, 0, 2, 1000. Los números racionales, que los denotamos con la letra Q, son aquellos que los podemos pensar como el cociente o la división entre dos números enteros, siempre que el denominador sea distinto de 0, o también lo vamos a ver como, podemos decir, son números que tienen decimales, un número finito de decimales o un número infinito de decimales, pero que tienen cierta periodicidad esos decimales. Mientras que los irracionales son números que tienen infinitos decimales no periódicos. Hay algunos irracionales famosos, como raíz de 2, pi, el número e. Y finalmente, el conjunto que engloba todos los anteriores es el conjunto de los números reales, que es básicamente la unión de los racionales e irracionales. Bueno, acá solo lo mencionan los enteros, pero cada uno, a medida que subimos un escalón de estos, el conjunto siguiente va incorporando el conjunto anterior, ¿sí? Tenemos los números naturales, dijimos son los que se utilizan para contar. Luego los enteros comprenden también a los naturales y agregan al 0 y a los enteros negativos. Los racionales comprenden también a los enteros y a los números decimales, los que tienen decimales, dijimos, finitos o periódicos. Luego los irracionales, y el conjunto de todos juntos irracionales más racionales, digamos, que ya comprende a todos los otros, son los números reales. Las operaciones que conocemos entre los números reales son la suma, el producto y la potencia, y yo nombro solo estas tres porque ya también vamos a repasarlo esto cuando veamos ahora las propiedades. La resta, la división y la radicación las podemos definir en términos de la suma y el producto. La suma, el producto y la potencia, ¿sí? La resta es la suma del opuesto, la división es el cociente, es el producto por el inverso, y la radicación es una potencia fraccionaria. Pero bueno, eso ya lo vamos a repetir enseguida. Entonces, con todas estas operaciones podemos construir o podemos realizar entre distintos números reales y vamos a obtener otro número real. Repasemos muy rápidamente algunas propiedades de estas operaciones. Empezamos con la propiedad asociativa de la suma. Si tenemos un número
A más B más C, para resolverlo, podemos operar primero haciendo la suma de B más C y a eso sumarle A, o también podemos hacer primero la suma de A más B y a eso sumarle C, ¿sí? Esta es la propiedad asociativa. Podemos sumar de a parejas, bueno, o podemos asociar de a más también, ¿sí? El elemento neutro, definimos el elemento neutro para la suma, que es el 0, es aquel elemento tal que al sumárselo al número A vuelvo a obtener el número A, ¿sí? A más 0 es lo mismo que 0 más A, que vuelvo a obtener A en ambos casos. Tenemos la existencia del opuesto para la suma, le vamos a llamar menos A, y es aquel número tal que al sumárselo a A obtenemos como resultado el elemento neutro de la suma, ¿sí? A más menos A es lo mismo que menos A más A, que es igual a 0, que es el elemento neutro de la suma. Y por último definimos la propiedad conmutativa de la suma, en donde decimos que A más B es lo mismo que B más A, ¿sí? No importa el orden en el que pongamos los términos de una suma, el resultado es el mismo. Vieron que acá como que uno va construyendo estas propiedades en cada una de las propiedades anteriores. Yo definí que la suma, por ejemplo, de A más 0 es lo mismo que el de 0 más A y que es lo mismo que A, porque todavía no tenía definida la propiedad conmutativa, ¿sí? Entonces acá me hacía falta escribir o definir que son iguales las sumas con los términos cruzados, hasta que defino la propiedad conmutativa de la suma, y entonces acá ahora ya me parece obvia esta igualdad que he puesto en estos dos casos anteriores, ¿no? Para el producto vamos a definir unas propiedades similares. Tenemos la propiedad asociativa del producto, entonces cuando tenemos el producto de tres números A por B por C, puedo agrupar de A parejas, ya sea el producto de B por C multiplicado por A o el producto de A por B multiplicado por C. Tenemos la existencia de un elemento neutro para el producto, que en este caso va a ser el número 1, y es tal que al multiplicar ese elemento neutro por un número A, obtenemos el mismo número A, ¿sí? Es como, podemos decir, es transparente para el producto, ¿sí? Multiplico A por 1 o 1 por A y sigo obteniendo el número A. Tenemos un inverso multiplicativo que le vamos a llamar A a la menos 1 o 1 sobre A, que ese inverso multiplicativo es tal que al multiplicarlo por el número A obtenemos como resultado el elemento neutro del producto, o sea, obtenemos como resultado un 1, ¿sí? A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A y es igual a 1. Acá obviamente lo que estoy necesitando para dejar de escribir tantas veces esta multiplicación es definir la propiedad conmutativa del producto, en donde A por B es lo mismo que B por A, ¿sí? No importa el orden de los factores en la multiplicación, al igual que no importa el orden de los términos en una suma. Vamos a definir una propiedad más para el producto, que es la multiplicación por el número 0. Decimos que A por 0 es lo mismo que 0 por A. Bueno, esto es evidente porque ya tenía definida la propiedad conmutativa. Y el resultado de multiplicar cualquier número por el 0 me da como resultado 0, ¿sí? 0 multiplicado por cualquier número me da 0. Veamos ahora otras propiedades que combinan a las operaciones suma y producto, y también vamos a introducir acá propiedades de las potencias. Tenemos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, ¿sí? Acá estamos mezclando las operaciones producto y suma. Tenemos que el producto entre A por la suma de B más C es lo mismo que la suma entre el producto de A por B más A por C, ¿sí? Entonces partimos de una multiplicación, fíjense en el término, en el miembro de la izquierda, tenemos el producto entre A y algo, ¿sí? Esto es un producto, y lo convertimos en la suma de dos términos, ¿sí? En donde cada uno de esos términos involucra también un producto. Pero bueno, esa es
esta propiedad la vamos a utilizar ya sea desde la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Fíjense, si lo leemos de derecha a izquierda, acá podemos ver que el factor A aparece en ambos términos de la suma, y en general cuando aplicamos esta propiedad de derecha a izquierda decimos sacamos factor común, saco factor común A, y queda multiplicando a la suma de B más C, ¿sí? Entonces es como que le damos distintos nombres, pero es la misma propiedad si lo miro de izquierda a derecha que si lo miro de derecha a izquierda. Acá vemos otra propiedad distributiva, pero en este caso involucra a la potencia, ¿sí? Otra de las operaciones, con respecto del producto. O sea que tengo la potencia de un producto, la potencia enésima del producto A por B es igual a A a la N por B a la N, ¿sí? Entonces distribuyo la potencia con respecto del producto. Cuando tengo el producto de potencias de igual base, como en este caso A a la N por A a la M, recordemos que le llamamos base al número que está abajo y potencia al número que está arriba, o exponente al número que está arriba, ¿sí? Entonces tengo acá producto de potencias de igual base. El resultado de esta operación es un número cuya base es la misma que la que teníamos de este lado, y el exponente es la suma de los dos exponentes, ¿sí? Es A a la N más M. Acá podemos sumar una propiedad más que me olvidé de escribirla y ahora estoy viendo, que es potencia de potencia. Si yo tuviese A elevado a la M elevado a la N, el resultado sería A a la N por M, ¿sí? Potencia de potencia se multiplican los exponentes. En este caso es diferente que en el producto de potencias que se suman, ¿sí? Solo me acordé que no lo había puesto. Antes de ir a la propiedad 3 en esta anotación, volvamos un ratito acá a la propiedad distributiva, porque voy recordando algunos errores comunes que se cometen. Fíjense que la potencia, decimos, es distributiva con respecto del producto. No dijimos nada con respecto de la suma, ¿sí? La potencia no es distributiva con respecto de la suma. Si yo tuviese acá la suma de A más B a la N, no es lo mismo que A a la N más B a la N, ¿ok? La potencia no se distribuye con la suma, sí se distribuye con el producto. Sigamos con las otras propiedades que anoté acá. Vamos a trabajar con la diferencia de cuadrados. Más que una propiedad, es una expresión que vamos a utilizar en muchos de los ejercicios. Si yo tengo la diferencia o la resta entre el cuadrado de dos números, a cuadrado menos b cuadrado, a esto lo voy a poder escribir como el producto entre la suma de las bases por la resta de las bases, ¿sí? Esto lo pueden verificar, ustedes pueden hacer el ejercicio de aplicar en la parte derecha la propiedad distributiva, ¿sí? Con la propiedad 10, digamos, aplicar la propiedad distributiva y van a recuperar la parte izquierda, ¿sí? Que esto es a cuadrado menos b cuadrado. A esta expresión la vamos a utilizar en muchos ejercicios, ¿sí? Fíjense que me sirve para transformar algo que es una suma de dos términos, suma o resta de dos términos, en un producto de dos términos. Y bueno, este también lo vamos a utilizar muy seguido, que es el cuadrado de un binomio, más o menos hacia donde quería ir allá. La potencia no se distribuye con respecto de la suma, ¿sí? Si tengo el cuadrado de la suma de A más B, que es lo mismo que tener la multiplicación repetida, ¿sí? La potencia no es otra cosa que una multiplicación repetida. Esto es multiplicar dos veces A más B por A más B, ¿sí? Y esto, si yo aplico la propiedad distributiva, de nuevo puedo resolverlo, pero en general es algo que lo vamos a utilizar directamente ya en la forma polinómica. El cuadrado de A más B es A cuadrado más dos veces AB más B cuadrado, ¿sí? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo
más el cuadrado del segundo. Bueno, entonces, resumiendo todas las propiedades que acabo de mencionar, si tienen en este momento, les recomiendo que hagan una captura de pantalla o que se hagan una pausa en el video y copien en un machete todas estas propiedades, porque para resolver los ejercicios de esta primera guía vamos a tener que explicar por qué hacemos lo que hacemos y vamos a utilizar cada una de estas propiedades, ¿sí? Cuando despejemos incógnitas en las ecuaciones, vamos a tener que decir cómo hicimos para despejar eso. Y bueno, cómo hacerlo es aplicando alguna de estas propiedades. Más adelante, bueno, y también en algunos de los últimos ejercicios de la primera guía, no les vamos a pedir que digan, acá estoy haciendo la propiedad conmutativa, acá estoy aplicando la existencia del opuesto, porque uno después ya lo empieza como a mecanizar o a automatizar. Pero está bueno que en los primeros ejercicios nos tomemos el tiempo para decir, bueno, a ver, ¿qué operación hago cuando yo hago un pase mágico y despejo una incógnita? ¿Cuál es la propiedad que estoy aplicando? Bueno, entonces hagan un machete de estas propiedades y vamos a tratar de ver cómo aplicarlas para resolver ejercicios. Veamos algunas definiciones que nos van a ser útiles. Vamos a decir que una expresión algebraica es aquella en la que aparecen letras y números que están vinculados entre sí a través de operaciones matemáticas. Algunos ejemplos, algunos de los que ya venimos escribiendo, es a más b, x al cubo más 41, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿sí? Combinaciones entre letras y números a través de operaciones matemáticas. En este caso tenemos sumas, potencias, multiplicaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas y vamos a involucrar a una o más incógnitas. En las ecuaciones, la igualdad solo se cumple para uno o algunos pocos valores de la incógnita. ¿Está bien? Algunos ejemplos de ecuaciones. Tenemos y más 3 es igual a 7, x al cuadrado menos a cuadrado es igual a 0, o ax cuadrado más bx más c es igual a 0, o a igual a l al cuadrado. Acá tenemos que determinar cuál es nuestra incógnita. En algunos casos puede ser la x, la y, la l. De entrada sabemos cuál es la incógnita. Y tenemos de cada lado de la igualdad una expresión algebraica. ¿Está bien? Entonces, esta igualdad va a valer solo para uno o algunos valores de la incógnita. Bueno, antes de seguir, también acá con lo que voy a introducir algunos términos cuando hablamos de ecuaciones. A cada lado de la igualdad le llamamos miembros, el miembro izquierdo y el miembro derecho, ¿sí? Eso es los lados de una ecuación. Y ahora, dentro de las expresiones algebraicas, ¿sí? Dentro de uno de los miembros, podemos separar a esas expresiones en términos. Los términos están separados por las operaciones sumas y restas. Por ejemplo, en este tercer ejemplo que tenemos acá, en el miembro izquierdo nos encontramos con 3 términos, ¿sí? Esta suma me separa en 3 términos al miembro izquierdo. En todos estos casos, bueno, del miembro derecho siempre he tenido un único término. Pero podemos tener muchos términos en cada miembro de una ecuación. ¿Cómo vamos a resolver ecuaciones? Vamos a definir una propiedad que es muy importante, que es la propiedad uniforme. Esta propiedad nos dice que si nosotros aplicamos la misma operación matemática en ambos miembros de una ecuación, entonces la igualdad sigue siendo válida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en una ecuación como si fuese una balanza de 2 platillos, en donde si hacemos algo del lado del miembro izquierdo de la ecuación, tenemos que hacer exactamente lo mismo en el lado derecho para que la igualdad
se mantenga, ¿sí? Entonces, pensemos en esa imagen de una balanza de platillos. Para mantener esa balanza equilibrada necesitamos hacer lo mismo de los dos lados de la ecuación. ¿Cuáles son las operaciones que podemos aplicar en estas ecuaciones para mantener las igualdades, ¿sí? Las operaciones son las que hemos visto para los números reales. Podemos sumar o restar un número. Siempre, si sumo de un lado de la ecuación, lo tengo que sumar del otro lado para mantener el equilibrio. Puedo multiplicar o dividir un número, siempre que este número sea distinto de 0. Puedo elevar ambos lados a una potencia, ya sea entera o fraccionaria. Si dijimos la potencia fraccionaria, lo que me está dando es la radicación, ¿sí? Si la potencia es un medio, tengo la raíz cuadrada, un tercio es la raíz cúbica. ¿Se acuerdan de esto en el cursillo? Ya lo vieron. Bueno, entonces, aplicando estas operaciones, podemos tratar de resolver una ecuación. ¿Qué significa resolver una ecuación? Despejar la incógnita, ¿sí? Cada vez que nosotros apliquemos una operación en nuestra ecuación, ¿sí? A través de la propiedad uniforme, vamos a obtener otra ecuación. Cambiamos un poco las expresiones que teníamos originalmente, pero vamos a obtener algo que se llama ecuación equivalente, ¿sí? Si un valor de la incógnita es solución de una ecuación equivalente, también es solución de la ecuación original. Bueno, ¿cómo vamos a despejar una incógnita? Acá yo voy a decir algo que en principio puede parecer un poco obvio, pero lo vamos a dejar escrito, ¿sí? Vamos a decir cómo despejamos. Lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos con una ecuación es separar en términos. Dijimos, en cada miembro de la ecuación puedo tener distintos términos que van a estar dados por las sumas, van a estar separados por las operaciones sumas y restas. Una vez que hemos separado un término, vamos a identificar cuál es nuestra incógnita y en qué operaciones la están afectando, ¿sí? Si le estamos sumando otros valores, si esa incógnita está multiplicada por algo, si está en el denominador de una expresión. Bueno, vamos a identificar y saber cuál es la operación que la está afectando. A partir de ahí, vamos a empezar a aplicar operaciones de ambos lados de la igualdad, tratando de buscar ecuaciones equivalentes, dijimos recién. ¿Cuántas veces? Bueno, tantas veces como sea necesario hasta que en esta ecuación equivalente que estamos encontrando, uno de los miembros de la ecuación sea la incógnita sola, ¿sí? Sin ninguna operación que la esté molestando, sin ninguna constante que le esté acompañando, ¿sí? Entonces, cuando uno de los miembros es la incógnita y del otro lado tenemos todos los números y letras, ahí decimos hemos despejado el valor de la incógnita. Sí, esta explicación de cómo despejar la incógnita sin hacer un ejercicio parece un poco como estas instrucciones de Cortázar, ¿sí? Como las instrucciones para subir una escalera, que la voy a leer acá por si alguno no la conoce, que parece algo intuitivo, ¿sí? Vamos a tratar de leer, a ver. Bueno, esto es solamente un fragmento de ese cuento. Nos dice que las escaleras se suben de frente, porque hacia atrás o de costados resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Bueno, esto sigue. Pero ¿quién no se ha tropezado alguna vez al subir una escalera cuando parece algo tan intuitivo, ¿no? Bueno, despejar una incógnita más o menos, o las instrucciones para despejar una incógnita son más o menos como las instrucciones para subir una escalera. Capaz que todos sabemos despejar una incógnita, sabemos cuáles son los pasos, pero siempre algún errorcito podemos cometer. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a resolver los primeros ejercicios de la guía, pensando muy lentamente, ¿sí? Cada paso que damos. Dijimos, para despejar una incógnita lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Entonces, vemos que en el miembro izquierdo tenemos dos términos.
y en el miembro derecho también tenemos dos términos, ¿sí? Están dados por esta suma. Ahora, identifiquemos dónde se ubica nuestra incógnita. Nuestra incógnita es la letra X, que acá vemos que en ambos miembros de la ecuación está ubicada la incógnita. Lo que vamos a tratar de hacer, dijimos, es que la incógnita esté solo en uno de los miembros de la ecuación. Entonces vamos a operar hasta lograr que la incógnita esté solamente en uno de los miembros. Lo primero que vamos a hacer es sumar el opuesto de 3x en ambos miembros, ¿sí? O sea, ¿cuál es el opuesto de 3x? Es menos 3x. Entonces yo en esta balanza sumo el opuesto de 3x, o si quieren, digamos, resto 3x directamente, ¿sí? Sumar el opuesto de 3x no es otra cosa que restar 3x de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Estoy aplicando la propiedad uniforme. Ahora, en el lado, empecemos por el lado derecho, que es el más fácil. Yo acá voy a aplicar la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? Y voy a mover de lugar este número que acabo de sumar, el menos 3x, lo voy a cambiar de lugar. Voy a escribirlo como 3x más menos 3x más 5. Lo único que hice fue propiedad conmutativa de la suma. Lo mismo de este lado, voy a aplicar la propiedad conmutativa y voy a mover este menos 3x al segundo lugar. Tengo 2x más menos 3x más 6. Y ahora voy a aplicar la propiedad asociativa de la suma. Voy a asociar los dos primeros términos en el miembro izquierdo y voy a asociar los dos primeros en el miembro derecho. Cuando hago esa propiedad asociativa, además, fíjense que acá tengo 2x menos 3x, si quieren lo leo así directamente, 2x menos 3x. Acá puedo sacar factor común, que dije el nombre factor común es lo mismo que haber aplicado la propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad 10 que le pusimos allá adelante, o en el machete que ustedes tienen al lado de este video. Y saco factor común x, factor de 2 menos 3. O si quieren directamente sumamos peras con peras y manzanas con manzanas. 2 manzanas menos 3 manzanas es menos 1 manzana, ¿está bien? Pero bueno, por ahora apliquemos estas propiedades tal como las hemos visto. Entonces, sacando factor común o la inversa de la propiedad distributiva, me queda que esto es x por 2 menos 3. Y en el miembro derecho, fíjense que acá tenemos 3x más menos 3x. Entonces la propiedad de la existencia del opuesto me dice que la suma de estos dos términos me da 0, me da el elemento neutro de la suma. Entonces dijimos, este primero me da menos x, al más 6 no lo toqué, lo vuelvo a copiar. Acá, por la existencia del opuesto, esto me da 0, o sea que me queda simplemente el 5. Vamos de nuevo, acá tengo mi incógnita, está en uno de los términos de la suma, entonces queremos sacarnos de encima este 6 para que la incógnita quede solita de este lado de la ecuación. Lo que voy a usar es la suma del opuesto de 6, o sea, voy a restar 6 de ambos lados, ¿sí? Lo que hago de un lado de la ecuación lo hago del otro lado de la ecuación. Lo mismo que antes, acá me aparece 6 más menos 6, es la existencia del opuesto, esto me da el elemento neutro de la suma. Fíjense que acá yo podría haber agregado una propiedad más, lo mismo que acá, que no me di cuenta. Acá me debería haber quedado 0 más 5, que es la propiedad de la existencia del elemento neutro de la suma, eso es igual a 5, ¿sí? Me faltó ahí un paso más. Y acá también, ustedes escríbanlo. Acá me queda menos x más 0, y ahí aplicamos la propiedad de la existencia del elemento neutro de la suma, o sea que me queda menos x igual a menos 1. 5 más menos 6 es menos 1. Y por último, multiplico de ambos lados por menos 1. ¿Sí? Acá me va a quedar menos x por menos 1 igual a menos 1 por menos 1, o sea que x es igual a 1.
y acá logramos despejar la incógnita, que me quede de un solo lado de la ecuación la incógnita igualada a un número o conjunto de números. Bueno, antes de seguir, siempre que resolvamos una ecuación podemos verificar si lo hemos hecho bien. ¿Cómo hacemos? Agarramos este valor y lo metemos en la ecuación original. Entonces acá fíjense, del miembro izquierdo, si yo multiplico 2 por 1 me da 2, porque el 1 es el elemento neutro del producto. 2 más 6 es 8. Y del lado izquierdo tengo 3 por 1 3, más 5 8, 8 igual a 8. Está perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos ido detallando cuáles son las propiedades que yo fui utilizando para despejar. Fíjense, yo he marcado con color las operaciones matemáticas que deben ser aplicadas de ambos lados de la igualdad. O sea, cuando estoy aplicando la propiedad uniforme sería así. Cada vez que hago esto lo hago de los dos lados. Y en principio esta era una ecuación muy simple que me llevó todo este tiempo hacerlo, y esto es lo que queremos que hagan ustedes en el primer ejercicio de la guía, que se pongan a pensar. Fíjense acá lo fácil que era. Tenía menos x más 6 igual a menos 5. ¿Qué hubiéramos hecho sin pensar en las propiedades? Uno lo que hace en general dice, bueno, paso restando el menos 6 para allá. Agarro una varita mágica y tac, lo hago saltar para el otro lado y pasa restando. Bueno, esa cosa que hacemos como mecánicamente de pasar términos de un lado al otro de una ecuación, no es una magia, sino es un salto y saltan los números de un lado al otro. No, lo que estamos haciendo es esto que estamos explicando acá. Estoy aplicando la propiedad uniforme y aplicando operaciones de ambos lados de la ecuación. Sí, después, como acá me quedó un 0, pareciera que el menos 6 pasó mágicamente para allá, desapareció de este lado y apareció en el otro lado. Bueno, no es magia, es la aplicación de las propiedades. Entonces, tómense ese ratito en los primeros ejercicios para escribir cada paso que dan, ¿sí? Yo, como les dije, acá me faltó escribir algunas. Acá, cuando digo esto es 0 más 5, me falta una propiedad. El 0 es el elemento neutro de la suma, o sea que 0 más 5 es 5. Entonces, ese paso a paso, que uno ya lo hace automáticamente, nos frenemos un poquito. Nos frenemos y pensemos cómo pasamos de un lugar al otro, ¿está bien? Bueno, dejo acá para que frenen de nuevo el video, lo miren y tratemos de encontrar un error. Es la resolución de esta ecuación. Quiero encontrar el valor de x que satisface esta ecuación. Y fíjense que están los pasos. Encontramos un valor de x igual a 5 medios. Y cuando vamos a hacer la verificación, o sea, evaluar en la ecuación original, vemos que hay un error. No llegamos a la igualdad. Si yo se los cuento rápidamente, voy a tratar de disimular dónde está el error, de qué es lo que la persona que lo resolvió pensó para hacer este ejercicio, ¿sí? Fíjense acá tenemos de cada lado de la ecuación tenemos un solo término, la variable x está acá y decimos, bueno, acá la x está afectada por la suma. Lo que voy a hacer es pasar restando x para que desaparezca de la suma que la está molestando. Entonces pasa restando la x para este lado. Ahora pasa el 3, ¿sí? Estos pases mágicos que damos, pasa restando para allá porque acá está sumando. Ahora el 3 acá está sumando, pasa restando para el lado izquierdo, me queda un medio menos 3. Resolvemos esta suma de fracciones con distinto denominador, que me queda un medio menos 3, que al 3 lo puedo pensar como 6 medios, ¿sí? Multiplico por 2 sobre 2 para que me quede suma de fracciones con igual denominador. Entonces un medio menos 6 medios es menos 5 medios. De este lado teníamos menos x, es menos 5 medios. Multiplico por menos 1 de cada lado, o sea que a x le queda 5 medios. Cuando va a verificar, no le da. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Sí. Paren acá el video, piénsenlo y ahora les cuento. Bueno, el problema estuvo en este primer paso que dio, ¿sí? Pensar
que la operación que está afectando a su incógnita es una suma, es lo que está mal, ¿sí? De decir, bueno, acá está sumando, lo paso restando, eso no es correcto, porque en realidad la incógnita está en una división. Acá la principal operación, el único término que tengo del lado izquierdo es una división. Y sí, en el denominador está afectado por una suma, pero la principal operación es una división. ¿Cómo me hubiera dado cuenta si yo hacía el paso a paso de aplicar las propiedades de que estoy haciendo algo mal? Acá me hubiera dado cuenta enseguida. ¿Por qué? Para que mágicamente aparezca restando del otro lado, yo lo que hubiera hecho es, bueno, sumo el opuesto de x de ambos lados. O sea, acá tengo menos x y del lado izquierdo también me hubiera aparecido un menos x. Y ahí capaz me daba cuenta que no era tan fácil como hacerlo desaparecer del denominador, ¿no? Entonces por eso está bueno eso de pararse, pensar qué operaciones lo hago. Las primeras veces lo escribo, aunque parezca que me va a llevar toda una hoja a hacer un ejercicio que es una boludez, lo hago, lo escribo, ¿sí? Entonces ahí puedo detectar esos errores. Vamos a un tipo de operaciones que es, de ecuaciones que es de las más simples con las que nos vamos a encontrar, que son las ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales, la incógnita va a aparecer con una potencia 1. Puedo tener una o más incógnitas, pero la potencia con la que aparecen esas incógnitas es 1, o sea, el exponente es 1. Por ejemplo, un tipo de ecuación lineal es 3x más 2 igual a 5, 2x menos 7 igual a 9 menos 6x, ¿sí? La incógnita puede estar en ambos miembros de una ecuación, ¿sí? X por y igual a 5, ahí tengo dos incógnitas, cada una de ellas en potencia 1, 2x es igual a y menos 3, acá también tengo dos incógnitas y con potencia 1 cada una, son todas ecuaciones lineales. Podría que no me la den ya escrita, sino que me den el enunciado, en vez de tener una expresión analítica, que me den el enunciado para que yo construya esa ecuación lineal, ¿sí? Como cuál es el número que al restarle 9 da como resultado 2. Entonces acá yo debería escribir cuál es el número x menos 9 igual a 2. Esa sería la ecuación o la expresión analítica de este enunciado. Bueno, todos esos son ejemplos de ecuaciones lineales. Pensemos por un momento en esta ecuación, 2x menos y igual a 3, yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, x e y. Si yo despejo y en esta ecuación y acá, a partir de ahora yo voy a saltar todos esos pasos que les dije que queremos que ustedes hagan en los primeros ejercicios, porque si no, esta clase se va a volver demasiado larga, pero ustedes tómense un ratito y piensen de nuevo, escriban ahí cuál es la propiedad que hago para hacer estos pases mágicos de un lado al otro, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a despejar acá? Y bueno, voy a sumar el opuesto de y de ambos lados para que no me quede este signo negativo y después voy a sumar el opuesto de 3 de ambos lados, me queda 2x menos 3 es igual a y. Acá fíjense que yo no descubrí cuál es el valor de x y cuál es el valor de y, sino que lo que me quedó es que dependiendo de los valores que yo le dé a x, voy a obtener distintos valores de y. ¿Sí? Si yo planteo que x sea igual a 0, el valor de y va a ser menos 3. Si x vale 1, el valor de y va a ser menos 1. Si x es 5 medio, pongo acá 5 medio, me queda 5 menos 3 y es igual a 2. ¿Sí? Reemplazo el valor de x acá y obtengo el valor de y. Entonces, lo que estoy diciendo es que en una ecuación en donde tengo dos incógnitas, voy a tener infinitas soluciones. Puedo escribir ese conjunto solución como el conjunto de los pares x y y, tales que y es igual a 2x menos 3. Entonces cuando yo evalúo un valor de x, obtengo inmediatamente un valor de y. Pero ahora veamos otra cosa. Si yo estoy tratando de buscar la solución para estas dos ecuaciones al mismo tiempo, si la primera es la misma de recién, 2x menos y igual a 3, pero además quiero que ese conjunto de valores x y y también satisfaga que x más 4y es igual a 8, a esto le llamamos un sistema de ecuaciones lineales. La solución va a ser un par de números
que va a satisfacer ambas ecuaciones al mismo tiempo, ¿sí? Van a ser válidos para las dos ecuaciones al mismo tiempo. En este caso, las soluciones van a ser x igual a 20 novenos e y igual a 13 novenos. Podemos verificar esto que yo les estoy diciendo evaluando en las ecuaciones originales, ¿sí? Si yo pongo 2x menos y, 2 por 20 novenos menos 13 novenos, resolvemos. Acá tengo 2 por 20 es 40 novenos, menos 13 novenos, suma de fracciones con igual denominador. Esto va a ser 40 menos 13 sobre 9, 40 menos 13 es 27 sobre 9, 27 dividido 9 es 3. Entonces vemos que estos dos valores de x e y satisfacen la primera ecuación. Podemos hacer lo mismo con la segunda, ¿sí? Evalúo 20 novenos y 13 novenos en la segunda ecuación. Bueno, les dejo ahí para que lo hagan, para ver que esto me da 8. Entonces, este par de valores x e y son los únicos que satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Cómo hicimos para encontrar esos dos valores? Bueno, allá vamos. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales? Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacíamos con las ecuaciones nada más, lo que hacemos es buscar sistemas equivalentes. Antes decíamos buscamos ecuaciones equivalentes. ¿Cómo lo hacemos? Operamos, ¿sí? Podemos reemplazar una o las dos ecuaciones por ecuaciones una o las dos ecuaciones del sistema por una ecuación equivalente, aplicando la propiedad uniforme, igual que hacíamos con una sola ecuación. O podemos reemplazar una o las dos ecuaciones del sistema por una ecuación que se obtenga de la suma o la resta de las dos ecuaciones. En el curso de nivelación ustedes tienen que haber visto distintos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Los tres métodos que utilizamos son los que están enunciados acá. El método de sustitución, en el que se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y vamos con esa incógnita despejada y la reemplazamos en la otra ecuación para resolver o para despejar cuál es la segunda incógnita. El método de igualación, en el que despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones y luego las igualamos. Y el método de reducción, en donde reemplazamos una de las ecuaciones por una ecuación equivalente en donde una de las incógnitas tiene el coeficiente opuesto al que tiene en la otra ecuación y luego sumamos las ecuaciones para eliminar esa incógnita. Vamos a ver con un ejemplo cada uno de estos métodos, ¿sí? Esto es muchas palabras, pero vamos mejor a un ejemplo para entenderlo bien. Partimos de este sistema de ecuaciones. 3x menos y es igual a 7 y 2x más 3y es igual a 1. Veamos cómo resolverlo a partir del método de sustitución. Entonces dijimos, agarro una de las ecuaciones y despejo una de las incógnitas. Ya agarré la primera ecuación y despejé el valor de y, ¿sí? Sumo el opuesto de y, sumo el opuesto de 7, entonces me queda que y es igual a 3x menos 7. Ahora, con este valor de y despejado, me voy a la segunda ecuación y donde dice y, voy a reemplazar por este valor que encontré. O sea, y es igual a 3x menos 7, entonces en la segunda me va a quedar 2 por x más 3 por el valor de y que acabo de despejar. 3 por 3x menos 7 igual a 1. Y acá, fíjense que la ecuación 2 ahora me quedó convertido en una ecuación equivalente en donde la única incógnita que tengo es x. O sea, estoy en el caso de una ecuación lineal con una única incógnita. Entonces tengo que resolver directamente para despejar x. Acá podemos aplicar la propiedad distributiva en el segundo término. Entonces tengo 2x más, acá distribuyo 3 por 3 es 9x, más 3 por menos 7 me da menos 21. Entonces 2x más 9x menos 21 igual a 1. Puedo sumar el opuesto de 21 de ambos lados. Acá agrupo 2 manzanas más 9 manzanas son 9 manzanas. Entonces tengo 11x igual a 22. Y acá multiplico por el inverso de 11, o sea, divido sobre 11 de ambos lados. Y me queda que el valor de x es igual a 2.
Una vez que encontré el valor de x, vuelvo a este paso en donde había despejado y en función de x y reemplazo por ese valor de x que encontré. Entonces me va a quedar que y es 3 por 2 menos 7, 6 menos 7 es menos 1. Entonces el par x igual a 2, y igual a menos 1 es solución de este sistema de ecuaciones. Les dejo para que hagan la verificación de que ese par de números x y satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo. Hagamos lo mismo, el mismo sistema de ecuaciones ahora por el método de igualación. Dijimos, en ambas ecuaciones voy a despejar la misma variable. Entonces en la primera ya lo habíamos hecho recién, y es igual a 3x menos 7. Y ahora en la segunda ecuación voy a sumar el opuesto de 2x de ambos lados primero. Si acá yo salteé todos esos pasos, me va a quedar 1 menos 2x, y luego voy a dividir por 3 de ambos lados, va a quedar 1/3 menos 2/3 de x. Entonces a las dos ecuaciones originales las convertí en estas dos ecuaciones equivalentes, ¿sí? Sigue siendo el mismo sistema de ecuaciones, salvo que está escrito con ecuaciones equivalentes. ¿Qué hago ahora? Bueno, si y es igual a 3x e y es igual a 1/3 menos 2/3 de x, lo que hago es igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Porque y tiene que ser igual a y, es lo que estoy diciendo. Entonces igualo estas dos ecuaciones y llego a esta, en donde de nuevo caímos en una única ecuación lineal donde la incógnita es x. Despejo como hacíamos en los primeros ejercicios. De nuevo ustedes escriban todos los pasos para hacer el despeje de la incógnita. Acá sumamos el opuesto de 2/3 de x de ambos lados y el opuesto de 7 de ambos lados. Acá podemos asociar, ¿sí?, todo lo que tiene x. Tengo la suma de 3 más 2/3 de x, eso me da 11/3, y 1/3 más 7 me da 22/3. Multiplico por el opuesto de por el inverso, perdón, de 11/3 de ambos lados, y me queda que la solución es x igual a 2, lo mismo que habíamos encontrado antes. Con ese valor vuelvo a cualquiera de estas dos ecuaciones y obtengo el valor de y igual que hicimos antes. Y por último vamos a resolver de nuevo el mismo sistema con el método de reducción. Dijimos, lo que hago primero es convertir a una de las ecuaciones en otra ecuación equivalente, en donde el coeficiente que acompaña a la incógnita de la que nos queremos deshacer sea el opuesto del que tiene en la otra ecuación. Entonces fíjense que en esta, por ejemplo, a la primera la multiplicamos por un 3, solo le multiplico de ambos lados por 3 a la primera de las ecuaciones. Entonces tengo 3 por 3 es 9x menos 3y igual a 21. A la segunda ecuación no la toco. Entonces este es mi nuevo sistema, que es un sistema equivalente, y lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones, ¿sí? Hago la suma entre la ecuación que tengo acá. Bueno, hago la suma en vertical, decimos, ¿sí? Sumo este más este, más este más este, es igual a este más este. Entonces 9x más 2x menos 3y más 3y es igual a 21 más 1. Si sumo directamente, si sumo así en vertical y lo voy escribiendo. ¿Y de qué me sirvió? Me sirvió porque acá me apareció, al multiplicar por un 3, yo hice que el coeficiente que acompaña a la y acá sea menos 3. Y en la otra es más 3, o sea que tengo la suma de un número con su opuesto, me da 0, que es el elemento neutro de la suma. O sea que de este lado simplemente me quedó 9x más 2x, que son 11x. Y del otro lado igual a 22, despejamos el valor de x es 2, igual que hicimos antes. Con este valor vuelvo a cualquiera de estas ecuaciones y despejo el valor de y, ¿sí? Yo ahí volví a otra para que vean que si lo pongo en otra de las ecuaciones también vuelvo a obtener el mismo resultado. Entonces y me da menos 1. Entonces esos son los tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Ustedes utilicen el que les parezca más fácil, ¿sí? Pasemos a las ecuaciones cuadráticas.
van a ser aquellas en las que las incógnitas aparecen con una potencia 2. Algunos ejemplos pueden ser ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos la incógnita. La potencia más grande con la que aparece es un 2, porque también tengo acá una incógnita con una potencia 1. Pero bueno, elijo cuál es el grado de esto. Es el grado más alto que encontramos, ¿sí? La potencia más grande que encontramos. X al cuadrado menos d al cuadrado igual a q. Acá tengo la incógnita con una potencia 2. Fíjense acá, rx más s al cuadrado, toda la suma de esto al cuadrado es igual a y. Acá uno podría pensar, bueno, acá yo tengo la potencia es un 1, no, pero este cuadrado está afectando a toda la suma de la suma de estos dos números, o sea que si hiciéramos el cuadrado de un binomio nos daríamos cuenta que la incógnita está apareciendo al cuadrado. Bueno, distintos ejemplos, que la incógnita puede estar en cualquier lado de la ecuación y tiene que tener una potencia 2. ¿Cómo vamos a resolver ahora las ecuaciones cuadráticas? Bueno, lo primero que vamos a hacer, siempre que nos encontremos con una ecuación cuadrática, es llevar el problema a la expresión que tengamos, a una ecuación equivalente en donde tengamos una expresión cuadrática igualada a 0. Y decimos, bueno, vamos a buscar las raíces de esa ecuación. Cuando las ecuaciones están igualadas a 0, se le llaman raíces. ¿Sí? Ya cuando veamos gráficos de funciones vamos a entender mejor por qué se le dice ese nombre. Entonces, cuando nos encontramos, ya tenemos estas ecuaciones igualadas a 0, podemos encontrarnos con diferentes formas en las que está expresada la cuadrática. Una de ellas es cuando la encontramos en forma polinómica, del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cómo vamos a resolver estas ecuaciones cuando las tenemos escritas entonces en forma polinómica? Vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara, que ustedes en el curso de nivelación han visto cómo se deduce, de dónde sale la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Entonces acá directamente vamos a usar que las raíces de esta ecuación cuadrática en forma polinómica la podemos escribir como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2 veces a. ¿Sí? Entonces tengo dos valores, uno cuando tomo el signo positivo de esta raíz y otro cuando tomo el signo negativo que está delante de esta raíz. Nos podemos encontrar con unas ecuaciones cuadráticas expresadas en forma factorizada, ¿sí? Lo vamos a ver escrito de esta forma, un coeficiente a que multiplica a la resta de x menos x1 por x menos x2. De nuevo, hemos ido a una ecuación equivalente que está igualada a 0, o sea que tengo el producto de estas cosas igual a 0. Bueno, algo que muchas veces se sienten tentados en hacer es, bueno, tengo esta forma factorizada, bueno, apliquemos propiedad distributiva, vayamos a la forma polinómica y apliquemos Bhaskara. ¿Está bien eso? Y en principio está bien, pero no es necesario para nada, ¿sí? Porque acá, una vez que encuentren las raíces utilizando Bhaskara, uno puede pasar, es un paso simple de pasar de una forma polinómica a una forma factorizada, diciendo, bueno, a estas raíces, que justamente yo mantuve acá el nombre, a una expresión cuadrática polinómica la puedo escribir en la forma factorizada. De esta manera encuentro las raíces que están ahí, ¿sí? Con Bhaskara, y las escribo como a por x menos x1 por x menos x2. Entonces no hagan el camino largo, porque acá en esta expresión ya están viendo cuáles son las raíces, ¿sí? Entonces cuando lo encontramos en la forma factorizada, uno inmediatamente se da cuenta cuáles son las raíces. Yo voy a hacer la cuenta acá, ¿sí? Para despejarlas, pero bueno, ahí ya tenemos que saber que estas son las raíces de esta ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué esas son las raíces? Bueno, porque aplicamos la propiedad de la multiplicación por 0. Habíamos dicho que cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, cuando vemos que tenemos el producto de dos números es igual a 0, la solución es que alguno de ellos sea 0. O bien que x menos x1 sea 0, o bien que x menos x2 sea 0. Entonces,
de cada una de estas expresiones puedo despejar un valor de x, que x sea exactamente igual a x1 o que x sea igual a x2. ¿Está bien? Entonces esas son mis dos soluciones cuando tenemos la forma factorizada. Y podemos encontrarnos con una tercera forma de ver escrita una ecuación cuadrática, que es la forma canónica, se llama, en donde la vemos expresada como una suma de dos términos, en donde el primer término incluye el cuadrado de un binomio. Tenemos a por el cuadrado de x menos xb más ib igual a 0. Acá de nuevo yo usé unos nombres un poco tramposos porque yo ya sé, más adelante lo vamos a ver en los gráficos, que este va a ser el vértice de la parábola, ¿sí? Bueno, en este caso no importa, son números, son constantes, ¿sí? Entonces esta es la forma canónica de tener una expresión cuadrática. Bueno, ¿cómo vamos a resolver en este caso? Acá sí podríamos, uno de los caminos podría ser, bueno, aplico el cuadrado de un binomio, desarrollo este cuadrado, ¿sí? Reordeno y voy a la forma polinómica y encuentro las raíces con Bhaskara. ¿Es un camino correcto? Sí, y está bien, pero acá les voy a mostrar otra forma de solucionar en este caso. Aplicamos la propiedad uniforme, ¿sí? Sumo el opuesto del y vértice de ambos lados, del IB, entonces resto IB, digamos, de este lado, pasa restando, y me encuentro con esta ecuación. Acá voy a multiplicar por el inverso de A, o sea, divido por A de ambos lados de la ecuación. Me queda de este lado un número dividido o multiplicado por su inverso, me da 1, que es el elemento neutro de la división. Me queda x menos xb al cuadrado igual a menos ib sobre a. Y ahora voy a tomar la raíz cuadrada de ambos lados. ¿Sí? Aplico una potencia de ambos lados de la ecuación. Y cuando tenemos la raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, pasa algo que lo habrán visto bien en el cursillo, y es que no encuentro una sola solución, sino que encuentro dos soluciones, una positiva y otra negativa, ¿sí? Porque el cuadrado de un número siempre es un número positivo. No importa si si el número era negativo o positivo, el resultado es positivo. Entonces cuando yo saco la raíz cuadrada, como que no puedo saber cuál era el original. Entonces siempre obtengo las dos soluciones. Entonces tomo raíz cuadrada de ambos lados y acá me va a quedar x menos x vértice igual a más menos la raíz cuadrada de menos y vértice sobre a. Y por último sumo de ambos lados el xb para obtener la solución, dos soluciones, ¿sí? xb más la raíz cuadrada de ib sobre a o xb menos la raíz cuadrada de ib sobre a. Bueno, esto, como dije antes, se puede resolver también yendo a la forma polinómica, pero es un poco más largo. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de todo esto que vengo diciendo con letras. Vamos a resolver algunos ejercicios de ecuaciones cuadráticas. Tengo la ecuación 3x al cuadrado más 2 igual a 5x. ¿Es cuadrática? Sí, porque la potencia de la incógnita, la potencia más grande con la que me encuentro es un 2 y su coeficiente principal es distinto de 0. Dijimos que el primer paso siempre va a ser convertir en una ecuación equivalente igualada a 0. Entonces sumo el opuesto de 5x de ambos lados, o sea, resto 5x de ambos lados. Acá hice una propiedad conmutativa para que me queden ordenadas las potencias. La ecuación que estoy tratando de resolver ahora es 3x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Está expresada en la forma polinómica. Entonces, para encontrar las raíces vamos a utilizar Bhaskara, que me dice que es menos b menos 5 sería, ¿sí? Acá el valor de b, que es el coeficiente que acompaña al término lineal, es menos 5, entonces menos 5 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, entonces menos 4 por 3 por 2 dividido 2 veces a, 2 por 3. Entonces resolvemos un poco acá. En el numerador menos por menos me quedó más 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 24, todo dividido en 6.
25 menos 24 es un 1. Entonces me queda la raíz de 1 es 1. Las dos soluciones las voy a obtener una vez con el más y el otro con el menos. Entonces una solución es 5 más 1 dividido 6, o sea 6 sobre 6 es 1. Y la otra solución será 5 menos 1, que es 4 sobre 6. Podemos simplificar, 4 sextos es equivalente a 2 tercios. Entonces esas son las dos soluciones de esta ecuación. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2 por x menos 2 multiplicado por x más 7 igual a 0. Acá ya tenemos la ecuación igualada a 0, ¿sí? Y tenemos la expresión cuadrática en la forma factorizada. Entonces dijimos, para que el producto de dos números sea 0, alguno de ellos tiene que serlo. Entonces vamos a pedirle que x menos 2 sea 0 o que x más 7 sea 0, y de cada una de ellas vamos a despejar un valor de x igual a 2 o igual a menos 7. Esas son las dos soluciones de esta ecuación, ¿sí? Acá hacemos todo este caminito cuando ya estamos viendo ahí, estas son las raíces, ¿sí? El 2 y el menos 7 era obvio que iban a ser las soluciones. Este otro caso, tenemos x al cuadrado menos 10 igual a 6. Lo primero que vamos a hacer es llevar a una expresión igualada a 0. Entonces sumo el opuesto de 6 de ambos lados o resto 6 de ambos lados de la ecuación. Me queda x al cuadrado menos 16 igual a 0. Acá para resolver podríamos decir, bueno, acá estoy en la forma polinómica, en donde el coeficiente que acompaña al término lineal, el b, digamos, es igual a 0. Entonces podríamos volver acá y aplicar la fórmula de Bhaskara. Pero yo voy a hacer un procedimiento un poquito diferente como para tener otra opción. Acá podemos darnos cuenta que esta expresión es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Yo al 16 lo puedo pensar como 4 al cuadrado. Entonces tengo x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es la diferencia entre los cuadrados de dos números. Y dijimos que la diferencia de cuadrados la podemos escribir como el producto entre la resta de las bases por la suma de las bases. Entonces esto me queda x menos 4 por x más 4. Tenemos la ecuación igualada a 0, o sea que ahí volvemos a este segundo ejemplo, ¿sí? El producto de dos números va a ser 0 cuando alguno de ellos lo sea. O sea que una solución me va a dar x igual a 4 y la otra solución me va a dar x igual a menos 4, ¿sí? Esto terminen de escribirlo ustedes ahí. Y veamos un último ejemplo en donde tenemos esta ecuación, x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4 igual a 0. Que ustedes me dirán acá, les estoy haciendo trampa porque esto no es una ecuación cuadrática, que es lo que estamos despejando. Bueno, tienen razón, soy tramposa. Lo que vamos a hacer es convertir esta ecuación, que es una cuarta, en una cuadrática que sí la sabemos resolver. Si es una ecuación cuarta, en principio no sabemos buscar las raíces, pero sí de una cuadrática. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Cuando tenemos una expresión cuadrática que solo tiene los términos, los exponentes pares, fíjense que no aparece ni el cubo ni el lineal, ¿sí? Solo tenemos los pares. Vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser, tomamos una variable nueva que le llamamos y, que va a ser x al cuadrado. Entonces, fíjense que a la ecuación original, a esta x a la cuarta, la puedo pensar como x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces me queda, si yo hago este cambio de variable y lo pinté en rojo, cada vez que aparezca x al cuadrado lo reemplazo por el valor de y. Convierto esta ecuación que estaba en la variable x en una ecuación cuadrática en la variable y. Y cuadrado menos 3y menos 4. Y listo, ganamos. Esta sí la sabemos resolver porque sí sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Bueno, vamos entonces. Resolvamos esta ecuación cuadrática que está en la forma polinómica. Entonces con Bhaskara vamos a encontrar las raíces para y. Entonces escribimos, es menos b, que es 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c. A vale 1 y c vale menos 4, entonces me queda más 16 sobre 2. Acá tengo un 25, la raíz cuadrada es un 5, 3 más menos 5 sobre 2. Entonces, una solución va a ser con el más, 3 más 5 es 8 sobre 2 es 4, y la otra solución va a ser usando el menos, 3 menos 5 es 2, o sea que esto me da menos 1. ¿Y terminó el ejercicio? No, porque la pregunta es cuáles son los valores de x
que satisfacen esta ecuación. Y acá yo estoy dando valores de y, que y no existe, digamos, para el problema. Es una herramienta intermedia que yo utilicé para poder resolver, pero no es lo que me están pidiendo. Entonces yo tengo que dar los valores de x. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Volvemos para atrás y decimos, bueno, yo había definido que x al cuadrado era igual a y, ¿sí? Este era el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces ahora yo sé que y vale 4, por ejemplo. Entonces digo, bueno, x al cuadrado tiene que ser 4. Tomo raíz cuadrada de ambos lados. Cuando tengo la raíz cuadrada de un número al cuadrado me aparecen las dos soluciones, o sea que x es más menos la raíz de 4, o sea que tengo un valor, una solución que es 2 y la otra solución que es menos 2, ¿sí? La raíz de 4 es 2, más menos, ahí tengo las dos soluciones. Eso fue utilizando uno de los valores de y. Hagamos lo mismo con el otro. X al cuadrado tiene que ser igual a menos 1, de acá voy a sacar las soluciones. Ah, pero esperen, ¿cuál es el número x? ¿Cuál es el número que al elevarlo al cuadrado me da como resultado menos 1? Ninguno, porque cualquier número elevado al cuadrado me da mayor o igual que 0. Entonces no voy a encontrar ningún x que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. Ningún x en los reales, ¿sí? Acá no trabajamos con complejos. Entonces no tiene ninguna solución por este camino, o sea que las únicas soluciones de esta ecuación son x igual a 2 y x igual a menos 2. Bueno, hay un ejercicio en la guía, ahora con todo esto pueden llegar hasta el ejercicio 4 de la guía. El ejercicio 3 es para que, el 3b y algún otro, para que utilicen algo similar a este cambio de variable. Van a necesitar definir ustedes su propia variable, pero si no les salen, les dejo acá otro video con la resolución de ese ejercicio para que lo vean. Bueno, cortamos por hoy acá y nos vemos en el encuentro virtual.